Mi papá era ateo, hasta que la vida misma le mostró a través de un gran evento que tuvo y se volvió creyente. A mí me la montaban porque yo fui tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Porque cuando llegué a Estados Unidos llegué hablando, yo vivía cuatro años largos. Entonces, entre segundo y tercero de primaria, pues los peladitos, bobo, no sabe hablar, no sabe hablar. Siempre me sentí feo, siempre me sentí rechazado, feo, que no tenía derecho a, que no era merecedor de ciertas cosas. Yo creía que Dios estaba, que todo lo que yo tenía era por mí. Resulta que entendí luego que eran regalos. Cuando fallece mi hija, porque ha fallecido solo una, pero era mi segunda bebé, sentí que era un cimbronazo de Dios. Claro, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Yo hasta me quería retirar de este mundo artístico me refiero. Llamé a un amigo, Saulo García, y lo llamé y le dije, hermano, yo me quiero, no soy capaz de hacer reír a nadie, no quiero seguir esa imitación, yo me devuelvo a ser médico, a tratar de salvar vidas, ya que no puede salvar la de mi hija. Y entonces él me dijo, no, no lo hagas, hermano. Ya cumpliendo 25 años de casados, ha sido, wow, unos años increíbles de agradecimiento, de amor. La admiro. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Lupe en esos 25 años oficiales, más otros tantos extraoficiales. Bravísimos sin tapujos, el podcast. Hoy en Bravísimo Sin Tapujos, el podcast, un amigo de esta casa que a través del humor, el amor, la resiliencia y la fe ha logrado todo lo que ha querido. Bienvenido, Camilo Cifuentes, el original, ¿no? Porque por ahí Ah, hay otro. no, 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 pero los dos somos originales, solo que nos dedicamos a cosas distintas. Sí, pero cuando yo escuchaba el Camilo Cifuentes, el influencer, el que impacta a las comunidades, Claro, yo decía, pero ¿cómo así? pero está muy bien y me parece maravilloso. Al igual que él, yo tampoco tengo afán. Aprendí que la vida hay que vivirla paso a paso. Ok. Lo admiro, me parece un hombre ejemplar. No lo conozco, no he tenido contacto con él, quisiera poder hacerlo. Algún día poder conocernos los dos homónimos y seguir haciendo lo que nos gusta a los dos, cada uno desde su lado, que es ayudar a la gente, Dijiste, no tengo afán, no ¿no? tengo prisa. ¿Es el momento que estás viviendo hoy, Cami? ¿Un momento Sí, más pausado, más tranquilo? sí, sí, más tranquilo, más. Hay un gran enemigo que tenemos todos los seres humanos y es la prisa interna. Esa prisa que yo no sé en qué momento alguien nos dijo que pues, muévase, papito, se está durmiendo, ¿qué pasó? Móvete. Todo es con afán, todo tiene que ser rápido. Queremos un equipo de fútbol, entonces, no, que hay que ganar el campeonato, ya, ya. Espérate, todo tiene un proceso y la muestra está en que muchos de los directores técnicos que no siguen un proceso no ven los resultados, entonces lo sacan a cada rato. Es solo un ejemplo de vida. Yo he aprendido a ser mucho más pasado, a escuchar más, Ujú. a entender mejor a mi entorno, tanto mi vida familiar, mis amigos, saber que todo, como decía algún abuelo, cada día trae su afán, Sí, señor. pero yo diría que cada día trae su momento. ¿Es eso? Claro, su momento. Pero esto no siempre fue así. No, Vamos un poquito atrás a ese no, Camilo joven, lleno de ganas de comerse el mundo, sí, porque la edad sola no trae esa sabiduría. Esa pausa, esa tranquilidad y ese entendimiento y esa sabiduría también la da la investigación, ¿no? La lectura, la es inquietud. la inquietud. Tenés toda razón. Imagínate lo paradójico. La inquietud te lleva a la calma. Ajá, La inquietud te lleva a la quietud. claro. Muy chévere. Sí, yo creo que todos los seres humanos en nuestra juventud tenemos esas ganas, ese brío. Vos sabes que hay una parte de nuestro cerebro que no se desarrolla sino hasta después de los 21 años, casi a los 21 años, en donde no medimos las consecuencias y queremos hacer todo a gran escala y a toda velocidad. Por eso, si tú ves a un pelado de 16, 17, riñe tanto con los papás porque el papá le dice, mijo, espere, calma, ojo con esto. Claro, uno no mide consecuencias. Entonces, después de no medir las consecuencias, ya llega la etapa universitaria y en la etapa universitaria se vive
la primera parte es como una locura desenfrenada por conocer el nuevo mundo, porque como antes era el chacho en el colegio, era el chacho, era el más grande. Ya en la universidad querés comerte el mundo nuevo que estás descubriendo, entonces viene la fiesta, el amor, llega el amor en muchos sentidos, te estás formando para tu nueva vida. Algunos dicen esto es lo mío y abandonan, otros dicen sí, esto es muy bacano. Y a mitad de carrera viene la mesura. Y Como en entonces, quinto, sexto sí, semestre, más por o ahí, menos. ¿no? Ahí viene como ya a decir, hombre, sí, eh, yo me estoy preparando, yo quiero llegar a esa nube y me quiero subir a esa nube y voy a llegar a esa nube y lo voy a hacer así, 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 así. No en la moto como cuando era adolescente. Ahora ya lo puedes decir, hombre, yo por allá creo que puedo llegar en un cohete si me preparo de tal y tal manera. O sea, que ya planificar las cosas. Y lo chévere de la juventud es que uno quiere comerse el mundo y creo que eso no hay que perderlo. El hambre de conocer, el hambre de conocimiento, el hambre de, y no solamente de conocimiento de lectura, sino a través de los viajes, a través de conocer a las personas, El corazón de niño, el ¿no? Que corazón. se sorprende por todo. ¿En qué aporta la fe en ese proceso? Uy, En ese estar en el camino de hoy, sabio, pausado, tranquilo, que entiende muchas cosas. ¿Dónde entra la fe? pues gracias por lo de sabio. Eh, hermano, yo reñí mucho tiempo con la fe, mucho tiempo, sí. Y vuelvo y repito, en el colegio. Mi padre fue de filosofía izquierda, izquierdista, por eso yo me llamo Camilo Ernesto. Lo he contado muchas veces. Camilo por el cura, Ernesto por el Che. Sí. Mi papá era ateo. Ateo, no Teo el goleador. No, no, no. Eh, Ateo. y mi papá fue ateo hasta que la vida misma le mostró a través de un gran evento que tuvo y se volvió creyente. Pero yo estudié en colegio de curas y había unas cosas que reñían conmigo, como por ejemplo el oprimir, el prohibir ciertas cosas, el tener que pedir permiso, el que uno no podía pensar si no era lo que te impusieran. Tragar entero, Tragar le llamaban entero. en esa Yo época. decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, reñía. Luego, en medio de esa adolescencia, ese brillo de la juventud, yo también sentí como que mi llamado era más hacia la izquierda y gracias a mi padre, que ya había pasado por ese proceso, me llamó y me dijo, venga para acá, papá, las cosas no son así. Uno tiene que escuchar izquierda y derecha, lado A, lado B, ver las dos caras de la moneda. Si tú vas a hablar del comunismo, lee qué es el comunismo. Y si vas a hablar del capitalismo, lee qué es el capitalismo. Y me puso a leer. Entonces, y lo mismo con la religión. Entonces, aprende, lee, eh, empápate bien de lo que vas a criticar o de lo que no te gusta para poder argumentar. No se trata de criticar ¿cómo se llama? Juzgar, Juzgar señalar, o quitar de una vez, anular, aniquilar. anular al otro porque piensa distinto, no. Con argumentos podemos llegar y si no llegamos a un acuerdo, está bien, es tu posición, es tu pensamiento, lo respeto Pero algo aprendemos de y esa ya, y aprende, discusión. claro, entonces digo, ok, mira que no todo el mundo piensa como yo, todos creemos que tenemos la razón, todos creemos que somos más inteligentes, todos creemos que estamos mejor preparados, que tenemos más talento que los demás, y lo mismo pasa con nuestros hijos y se lo heredamos. Entonces dice, vamos, campeón. Entonces ya lo programamos para que sea campeón. No puede ser subcampeón, no puede ocupar un tercer puesto. ¿Qué tiene de malo? Porque nos enseñan solamente a competir y cambiamos dos letras y las convertimos en compartir. Cuando tú compartes, aprendes más. Cuando tú compites, vas pensando en solo lo tuyo y te preparas solamente como un individuo en que los demás no vale y que solamente es válido ser campeón, ser el primero, ser el único. Y yo creo que este mundo nos ha enseñado que cuando uno convive y comparte con otras personas que tienen otros conocimientos, otros aprendizajes, otras experiencias, ¿cómo creces? Y una de esas experiencias precisamente fue la fe. La fe la vine a conocer ya, o sea, a empaparme ya casado por distintos eventos. Uno de ellos, eh, yo creía que Dios estaba, que todo lo que yo tenía era por mí. Yo creía que todo lo que yo hacía era por mi talento. Y yo soy un gran imitador, soy cantante, y sé actuar, y sé jugar baloncesto, y sé bailar rico, y todo por mí. Resulta que entendí luego que eran regalos. Cuando
sentí, puedo estar equivocado, Marcelo, y de pronto vos me ayudas en ese sentido, pero sentí que cuando mi segunda hija falleció, o sea, cuando fallece mi hija, porque ha fallecido solo una, pero era mi segunda bebé, sentí que era un cimbronazo de Dios, un cimbronazo. Y entonces yo dije, oh, ¿qué me querés decir? Yo decía, pero ¿por qué me haces esto? Ahí viene la pelea más grande, ¿no? No, 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 hasta que ya empiezo a bajar la cabeza y a silenciarme y a tratar de escuchar el mensaje. Y casualmente iba manejando y escuché una frase de una canción de Ricardo Arjona que se la hizo a Ricky Martin, Mi asignatura tal pendiente. cual. Y la escuché y yo dije, ¡ah! Esa vaina fue. Claro, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Por andar pensando que por haber entrado a la televisión colombiana, en esa época estaba en RCN, porque me estaban contratando para muchos shows, tenía mi esposa perfecta, mi familia perfecta, ya teníamos una casa, teníamos un carro, o sea, cosas materiales, a excepción de la familia, cosas materiales, y me centré más en eso. Dije, claro, pues por ahí no es. O sea, el don que me dio él de cantar, de comunicar, de hacer reír, de llegar a la gente, como lo tenés vos, Marcelo, a quien quiero manifestarle ahorita, te admiro profundamente, te admiro como ser humano, te Ah, admiro bello, gracias. como con esa integralidad, ese ser espiritual, ese buen ser humano dado, auténtico. Yo a vos te admiro y vos sabes que siempre que nos vemos, nosotros sino mirarnos y nos apreciamos, nos queremos, nos abrazamos, sinceramente hablamos sabroso, nos Compartimos muchos reímos. temas, ¿no? Sí, entonces, porque somos, ya no fingimos ni pretendemos. Que en algún momento de pronto sí lo hicimos. Y entendí que gracias a esa canción y a lo que había pasado, que mi motivo de imitación, mi motivo de pararme en un escenario o frente a una cámara o un micrófono era otro, era servir y servir como un mensaje de esperanza, de fe, de alegría, de entretenimiento, de que sí se puede, de que hay ahí está Dios siempre pendiente de ti, de que siempre está ahí para amarnos, de que siempre hay una razón por la cual Él dice, yo te traje aquí a este mundo por una razón, yo te traje para que sirvieras de tal manera. Cada quien sabe cuál es. Exactamente. Ahorita podemos hablar del tema, pero ¿cómo vive un papá la pérdida de un hijo? Yo, No, yo, no, yo no no, lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, ¿no? Me azara el tema un sí, no, poco. Marce. No, Marce, es que Dios esto lo ha hablado muchas veces y de pronto habrá personas, seguramente habrá personas que dicen, pero otra vez con la misma. Sí, es que es un estado indescriptible, indescriptible, es un estado innombrable porque no tiene un sustantivo para decir, si tú pierdes a tu esposa eres viudo, Sí. pierdes a tu papá, a tu mamá eres huérfano, pero si pierdes un hijo no hay un Ni calificativo. siquiera hay un nombre. No, no. Entonces, es un momento indescriptible que nadie lo quisiera vivir en ninguna etapa. Si lo mío, imagínate, si mi nena tenía meses, no me quiero imaginar a los que ya han convivido muchísimo más tiempo o pierden sus hijos mayores por la razón que sea, por violencia, por un suicidio. Es tenaz, es tenaz. Y uno no sale nunca de eso, sino que empieza a convivir de tal manera que lo puedes volver una experiencia de vida que al compartirlo con alguien, quizá puedas ayudar, eh, como aquellos que han sufrido adicciones, aquellos que han tenido tragedias. Cuando compartimos nuestras historias de vida con otros, como que ya empezamos primero a soltar, a entender que no estamos solos, a entender que podemos eh, tener una salida, una solución, que podemos conversarlo y tener un bálsamo de alguna manera. Entonces, a los que están pasando por momentos difíciles, los que sean, sientan que no están solos. Nosotros no podemos solos. Este mundo, por eso nos mandan a convivir. Si no, diría, bueno, cada uno de ustedes les asigné una montañita, se pasa esa montañita y vaya a vivir allá. No, tenemos que compartir. Ese compartir, esa vida en común, ese respeto a la diferencia y ese trabajar en equipo ha sido parte de tu esencia, porque tú has estado en colectivos, en Claro, la radio, en la televisión. ¿Cómo eres para trabajar en equipo? ¿Te gusta escuchar, aportar? me encanta, Marce. Yo soy de trabajar en equipo, soy de crecer juntos.
si hay un objetivo común, vamos por el objetivo común. Yo no soy egoísta, no soy egocéntrico, no soy egotista, no soy, no me gusta trabajar en soledad, hermano. Yo creo que trabajamos, pero trabajamos con la gente que también quiere trabajar. El que no quiere trabajar, bueno, mano, ve, si quieres tú crecer. Y he tenido experiencias como esa donde, perdón lo que, lo que, lo que voy a decir, pero es como, he tenido proyectos donde la gente va, éramos solo hombres, entonces vamos a medirnos el pipí. Ay, No, sí, no, señor. no, A no, ver, no, 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 ¿de qué no. estoy hecho? No, a ver quién lo tiene más grande. No, hermano, no, no. Yo no estoy para eso. Me gusta, y lo repito, y no es porque estemos hablando, pero yo recuerdo algunas que trabajé para aquí, para City, en un proyecto que se llamó en Buena Hora. Sí. eh, y hubo un evento en común y con Marcelo nos miramos en ese evento en común sin haber planeado nada y no fue sino mirarnos y empezó a fluir y era pan, 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 era pase gol, pase gol, pase gol, pase gol y que decíamos los dos y la gente era entretenidísima con nosotros. Tanto que terminaste y me dijiste, hermano, sentí que hubo algo, sentí que hubo un match. ¿Así te dije? Sí, oye, ¿lo sentiste? Sí, yo sentí Gracias a Dios. ese match, ese algo que hubo ahí. Yo le No, pero dije, me y- y- tiene estudiado. y yo le dije, sí, dije, yo sentí lo mismo. Y de ahí en adelante, si lo has notado, cada vez que nos encontramos es Sí, hay un como si clic chévere. ensayáramos todos los días. Sí. Y eso es por filosofía de vida. Eso es por designios también de Dios que une a las almas gemelas. Volviendo al tema de Daniela, lecciones que aprendiste más allá de tu cercanía con Dios, de ese entendimiento espiritual, pero ¿qué te enseñó eso? Y sobre todo en familia, que lo Sí, vivieron con esposa y con sí, Isabela. ya lo dijiste. Que lo más importante después de Dios es la familia, que hay que estar ahí. Hay que estar ahí para mi esposa, tengo que estar ahí para mi hija, tengo que estar ahí para mí mismo. O sea, los momentos que vos compartís, cada momento compartido con tus hijos es eh, de un valor, es un tesoro que uno no se da cuenta hasta cuando los hijos empiezan a salir. Mi hija tiene ahorita 24 años, ya salió de casa, ya estamos pasando por ese momento del nido vacío, entonces nos tenemos mi esposa y yo. De ahí tan importante escoger tu pareja para la vida. La carne se va Sí. desgastando, se va deformando, pero el espíritu no, el espíritu hay que fortalecerlo. Eh, la pareja que escojas para tu vida debe tener ese espíritu, ese don, eh, eso que nos llenamos mutuamente el uno al otro. Yo siento que somos como dos jarras llenas de amor y de fuerza y de energía. Y entonces, por ejemplo, está Marcelo y tiene su jarra llena, pero entonces va y deja un poquito de esa jarra en el teatro, deja un poquito de esa jarra en el programa de televisión, y hasta que ya esa jarra está casi al final, llega a casa, pero entonces está Michelle, dice, tranquilo, aquí estoy, yo te doy del mío y nos recargamos juntos. Ay, Y entonces eso es muy chévere, porque además los dos recargan esa jarra, ¿de quién? Del heredero. Así de sencillo. Entonces, eso aprendí, hermano, la importancia de la familia, porque le está parando más bolas a lo de afuera que a lo que está pasando adentro. ¿y la Lupe ahí? La Lupe, ahí está. ¿Cuánto tiempo ya No, andando juntos, en diferentes etapas, en diferentes momentos, Cami? ya cumpliendo 25 años de casados, Ah, qué dicha. más 4 más de novios, o sea, 29. Em, y yo recuerdo que yo hacía muchas bromas. Mira, es increíble. Me devolviste la memoria. Yo hacía muchas bromas hace 20 años y decía, pero me han parecido 5 minutos. Y ahí venía el chiste, Colgado de pero las... sí, colgado de las bolas o debajo del agua. Y entonces, y hoy en día reflexiono y digo, no, no, yo no debía haber dicho eso. Uno, por hacerse el Sí, chistoso, pero no, ha sido, wow, unos años increíbles de agradecimiento, de amor. Mira, es increíble. Yo la miro y todavía la miro y me gusta, me ok. atrae físicamente, me Es gusta, importantísimo, me además. mueve la fibra, la admiro porque es una mujer multitask, es una mujer que está ahí para las que sea, es una mujer de talante, es una mujer que tiene, además, es muy brillante, está en todo.
es demasiado amorosa, es muy noble. Ella aparenta ser dura, pétrea, em, pero es tan frágil a la vez y solamente cuando uno se conoce, ahí es cuando yo tengo muchas cosas que agradecerle a Lupe en esos 25 años oficiales, más otros tantos extraoficiales. Y además, pues me dio el mayor regalo del mundo, que es ser papá. Claro. Me dio la posibilidad de ser papá 8, 9 veces. Isabela, mi hija mayor, luego Dani, que estuvo muy corto tiempo con nosotros, y 7 veces más que lo intentamos y no pudimos generar embarazo, pero cada momento era recibido con amor y cada pérdida era un pedacito, yo sentía que era un pedacito de ella que se iba, se iba. Hasta que dijimos, oye, no más, dejemos la vaina, qué bobada. Porque nosotros queríamos tener una hija, una familia numerosa. Por eso lo intentábamos, aparte pues del amor, ¿no? Y de las ganas. Entonces, pero me gusta que hoy en día todavía siento, todavía la amo profundamente, todavía la admiro. Yo creo que uno en un matrimonio debe tener admiración, confianza y por supuesto el amor. Y el deseo, Y el deseo. que no se puede No, perder, no se puede perder. porque se va apagando esa Sí, llama. no, no, no. En ese proceso de intentar hacer crecer la familia y la pérdida, ¿cómo compartían? ¿Cómo se ayudaban el uno al otro? ¿Cómo esa jarra del uno llenaba la otro? ¿Y quién era de pronto el que más estaba un poco obsesionado con ese tema, ¿no? Con buscar la familia grande? Wow. Marce, qué pregunta tan compleja. Cuando se va Dani, eh, solamente el amor nos sostuvo, el amor, el amor de Dios y el amor de nosotros. Yo hasta me quería retirar de este mundo artístico, me Sí. refiero. Eh, y recuerdo tanto que llamé a un amigo, Saulo García, ex integrante de los Sí, Marinillos, señor. vive actualmente en los Estados Unidos. Autor del Sueño Americano, el Eh, famoso stand-up. que Pionero en el stand-up, además, fue ¿no? pionero De los primeros. y allá. Y allá. Su primera obra se llama El Insomnio Americano. Y lo llamé y le dije, hermano, yo me quiero, no soy capaz de hacer reír a nadie, no quiero seguir esa imitación, yo me devuelvo a ser médico, a tratar de salvar vidas, ya que no puede salvar la de mi hija. Y entonces él me dijo, no, no lo hagas, hermano, no lo hagas, no tomes esa decisión ahorita, sé que estás muy dolido, pero no lo hagas. Él me convenció, me dijo, eres un hombre muy valiente, eres un hombre muy, muy valioso además para los que te conocemos, sabemos que le vas a servir mucho a la sociedad, míralo por ese lado, de servir a la sociedad. Entonces yo, ok, Qué palabra oportuna. ok, sí. Él estuvo en dos momentos muy importantes de mi vida. En la decisión de casarme, yo ya hacía parte del manicomio Vargasville y él estaba con Vargasville. Y yo quería irme en unión libre. Mira mira esa Tenía esa vaina. idea. Tienes idea y dije, bueno, vamos, como decía, a ver, yo no sé, son modas sociales o presión social, entonces dice, yo primero voy a probar, Ensayemos primero a ver cómo nos va. ensayemos, porque si, como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo, y bueno, una cantidad de excusas. Y entonces le dije, hermano, yo sí quiero unir mi vida a Lupe, pero no me quiero casar. En ese momento seguía un medio conflicto con la fe, ¿no? Porque Ujú. tiene que ser por la iglesia, así el amor. Entonces me dijo, ok, hermano, decime una cosa, ¿vos la amas? Le dije, claro que la amo. Em, y nos había pasado un evento donde yo fui capaz de dar la vida por ella, nos iban a atracar. eh, y cuando vi que ella la iban a- a lastimar y a violar, yo no lo pensé dos veces y me agarré con los individuos Le estos. pusiste el pecho a la Y bala, ¿eh? puse, sí, exacto, eso, Uf, le puse, ve, qué buena pucha. frase, le puse el pecho a la bala sin decir, le voy a poner el pecho a la bala, tun, tun, tun. No, 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 sino Instintivamente. instintivamente, era por amor, por amor. Entonces dije, ve, soy capaz de dar la vida por otra persona y no lo pensé. Dije, esta es aparte de otras cosas. Listo. Entonces dije, pero a pesar de que había pasado eso, dije, no, unión libre. Entonces él me dijo, bueno, vos la más, sos capaz de dar la vida por ella. Vos, aparte de eso, ah, ¿crees en Dios de alguna manera? Me dijo, sí. Bueno, vos sabes que en este país, que es mayoritariamente católico, ¿no?
todos los papás, todas las familias tradicionales, y más en Popayán, de una u otra manera, en algún instante quieren que su hija se case vestida de blanco llegando al altar. Los que son católicos, los que son cristianos también quieren su ceremonia. Bien parecido, ¿Sí ¿no? me explico? Su ceremonia. Que vaya vestida de blanco. Ok. ¿Estás, te riña en algo? Y dije, no. ¿Te molesta? No. Entonces, ¿por qué no, no hacerla feliz? Si no te afecta en nada a vos, digo, no, el amor para mí es igual, es lo mismo. Entonces, hermano, pues si ella es feliz así, su familia es feliz así, ¿por qué no hacerlo? Y dije, sí. Y ha sido el segundo momento, el tercer momento más feliz de mi vida. Los dos primeros, cuando nacieron mis hijas, pero el momento inolvidable para mí es cuando yo estaba en la iglesia nervioso, estaba tan nervioso que le digo a mi mejor amiga, psicóloga ella, le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya llegó, dice que ya llegó el carro, ¿qué hago? Me dijo, escóndete detrás de la puerta. Y fui y me escondí detrás de la puerta. Y yo como, ¿yo qué hago aquí? Tan huevón, ¿qué es esto? No. Si yo soy el Yo novio. y el novio. Entonces salí y ya la esperé y cuando la veo Ah, entrar, mira, yo no paré de llorar, Marce, no paré de llorar. Lloraba de la emoción de verla hacia mí. Luego, escuchar a mis amigos de la Sinfónica interpretar la Sinfónica de la Universidad del Cauca, del Conservatorio, interpretar Dios, cómo te amo. Uy, no, y yo lloraba y Lupe me miraba así como, ¿ve? Y, y me decía, ¿por qué estás llorando? Yo le digo, es que estoy feliz, sí, pero pensará que estás obligado. sí, Claro, no, sí, eso es no. otra cosa. Y yo no paré de llorar toda la semana de lo emocionante. Y hasta el sol de hoy lo recuerdo. Es el llanto del gozo, ¿no? Del Del gozo, gozo. No del es un gozo. llanto de tristeza, sino un llanto de, wow, no puedo Sí, creer lo que está sí. pasando. En estos 25 años, ¿cuáles han sido esos desafíos más fuertes? Porque se dicen fácil, pero son 25 años viviendo un mañana a mañana, noche a noche, día a día. Un par de desafíos que puedas decir, hombre, aquí nos costó, aquí tuvimos que ajustar algunas tuercas. No, todo ha sido perfecto. Se acabó la entrevista. Que muchas gracias. Mi vida es perfecta. Yo no he sufrido nada. No, hermano. Wow. A ver, es una pregunta. Es como cuando te dicen cuál es tu canción preferida. Vos decís miércoles, no, hay muchas. Bueno, Un momento que recuerdes que dijiste, pucha, a lo mejor, ¿será que no? ¿Será que nos sí. equivocamos? ¿Será que tenemos que tirar la toalla? No, yo le fallé a Lupe. Le fallé, yo le fui infiel. Pucha, Le fui infiel, año 2009. O sea, exactamente hace 16 años. Uy, no te Dios imaginas mío. el arrepentimiento, porque fue, como le he dicho muchas veces a ella cuando ella me dice, uno trata de buscar siempre una razón o por qué. Uno dice, sobre todo ella, pues me preguntó, ¿por qué? ¿Qué faltaba? Exacto, a veces, porque a veces se cuestionan ellas mismas, ¿no? Y dicen, ¿qué me faltó por darte? ¿En qué fallé yo? Y no, créeme que no. Yo lo resumo en una cosa, es un estado, un ictus stupidis, o sea, un momento de imbecilidad del ser humano. Ese fue mi momento. Fui, Erectus ridiculus. fue erectus caverniculus stupidis. No pero me arrepiento toda mi vida. Y ahí, que sí lección aprendí. Entonces dije, no, no vale la pena jamás uno tratar de o destruir o dejar de lado lo que has construido y que te ha costado por quizá un momento de placer, si es que se puede llamar. No. Me arrepiento. Eso fue muy difícil y créeme que me costó muchísimo recuperar su confianza. Es eso, la confianza. Porque en el fondo, o sea, uno no puede dejar de amar de la noche a la mañana, pero la confianza, uy, eso es, como ella misma decía, es como un cristal de Baccarat. Se te cae, se te rompe pedacitos. Tú lo puedes reconstruir y te demoras poniendo pedacito por pedacito, pero el vaso queda ahí con sus grietas. Ahí están las Yo, cicatrices. yo creo que ese fue quizá el más difícil. Pero qué admiración puede generar un ser humano que perdone. Porque estamos en un momento de guerras, de violencia, ¿no? De venganza, de revancha. Mm, Él me hizo, entonces lo voy a aniquilar. Pero ese gesto de Lupe en ese momento, que se trabajó, uy, lógicamente,
despertó otra admiración en ella, Total. despertó otra óptica de una mujer que dijo, listo, Sí, vamos a hacerle, pues. sí, sí, sí. Yo hoy se lo agradezco nuevamente públicamente, ya lo he hecho, pero lo reitero. Te agradezco tanto, amor mío, por ese gesto de bondad, de nobleza y de inteligencia también, ¿no? Sí, 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 sí. De muchos matices positivos. Y hoy en día agradezco tener el hogar que tenemos, que hemos construido, que seguimos construyendo. eh, y bueno, si no hubiera sido por eso, yo creo que no sería el hombre que soy hoy en día. No, estoy seguro. No, 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 No no. digamos que era necesario, pero sí se aprovechó para decir un momentico, ya lo viví, no lo vivo más nunca en mi vida. Sí, sí, yo creo que ya. Creo que ya. Pero vamos un poquito a ese Camilo pequeño, a ese Camilo del colegio, porque Nunca he sido pequeño, no, siempre he no, sido no, grandote grande. has sido, Pero pero siempre. a ese niño juguetón que venía de Estados Unidos, de una etapa que viviste allá, y llegas al colegio y sufre bullying, Cami. Sí, El bullying que hoy en día está muy de moda, mm, el término bullying, pero el bullying siempre ha existido. siempre. ¿Cómo lo Se, se- manejaste? se la ¿Cómo? montó Caín Abel. Por eso, desde ahí viene el bullying. ¿Cómo vivías ese bullying siendo el que lo recibía en el Oh, no, colegio? hermano, yo creo que lo recibe, Ah, uno sufre mucho y quizás apenas uno lo recibe, uno no se da cuenta, eh, pero cuando uno se sacude y encuentra el arma para que no se la monten más, que era como se decía en esa época, pues, me la montaron. Cuando uno se sacude y encuentra esa arma para que no se la monten más, uno entra en ese mismo juego a hacerle bullying a los otros, ¿como ¿sí? revancha? Como... Como protección, Ok. manera de protección. Y dice, bueno, para que no me jodan, yo jodo. Para que no me la monten, yo se la monto a alguien. Y generalmente es alguien que uno siente que es menor Ujú. o que tiene alguna grieta para meterme ahí y montársela. Ejemplo, a mí me la montaban porque yo fui tartamudo. ¿Por qué era tartamudo? Porque cuando llegué a Estados Unidos llegué hablando, yo vivía cuatro años largos y era momento de hablar de inglés, entonces no Eh, sabía la um, palabra. yeah. Entonces, entre segundo y tercero de primaria, pues los peladitos decían, ¡ah, bobo, no sabe hablar, no sabe hablar! Entonces empecé yo, y me retraje mucho más, entonces yo no quería hablar y cuando iba a hablar, uy. Mi mami es psicóloga infantil y me ayudó muchísimo en el proceso de el tartamudeo como tal, en cuanto a encontrar la seguridad de lo que uno iba a hablar. Pero definitivamente, yo creo, si me preguntas, no hubo, como hoy en día de pronto que hay psicología para sacarte del bullying, no, me lo dio la misma calle. La calle como que, La y la supervivencia. supervivencia, sí, es saber sobrevivir. Entonces los amigos, ya cuando uno ya empezó a jugar fútbol, luego basquetbol, a jugar al escondite americano. Además, yo recuerdo que pues yo no era Marcelo Cezanne, que se paraba y le llovían las mujeres y no, y podía pasar 9 semanas y media eh, lleno, Relajado. relajado. No, hermano, yo pasaba 9 minutos y medio y mirando para todos lados a ver si alguien se fijaba en Nueve mí. meses y medio pasaba. Pasaba mucho tiempo. Yo creí que, pues, que yo sufrí el rechazo de una amiga en unos 15 años, en la época de los 15, que Sí. lo empiezan uno a evitar, que esa época de los 15 era en las casas de uno. Y fui a sacar a una amiga y dije, no, pues mi amiga, la del barrio, mi parcera. La hacía bailar y decía, no, gracias, estoy cansada y me da la espalda. No, Y no, es dije, un no, trauma que no se supera no, fácil, no, ¿eh? nunca más. Yo dije, no, no vuelvo a sacar a bailar a nadie en mi vida. Nadie me va a volver a mirar. Entonces, siempre me sentí feo, siempre me sentí rechazado, feo que no tenía derecho a, no era merecedor de ciertas cosas. Y ahí es cuando uno empieza en algún instante a hacer monerías, a hacer las muecas, a contar chistes. Entonces, al ver que yo era el chistoso del grupito, Uy, dije, encontraste una uy, aquí fue, luz. pa. Y esa fue mi arma para empezar a dejar el complejo de inferioridad. Pero solo hasta cuando ya una muchacha me volteó a mirar y yo dije, ¿será que me está mirando a mí o ¿Ahí? cómo está mirando? Y miraba y yo,
ese era el pino que está atrás. Yo siempre pensaba que era otra cosa. El pino. Y entonces se acerca, me dice, oye, tú tienes unos ojos bonitos. Y yo, ¿Qué? y Yo yo, pensé que te iba a decir, usted es re chistoso. no, arrancó diciendo que ¿No? yo tenía unos ojos bonitos y lo peor era que yo era miope, con unas gafas, y yo cogí las gafas y yo la miré a ella y yo, esa vieja, ¿Que me ¿qué? estaba mamando gallo? Sí, yo pensé, dije, "Eso fueron mis Es amigos". una broma. Sí, es una broma. Entonces volteé a mirar, me dijo, ¿bailas? Y yo, ¿y con quién? Me dijo, pues, bailemos. Mi mamá ya me había enseñado a bailar. Mi mamá Ah, baila muy sabroso y yo, bueno, y me entendí con ella perfecto. Y fue la vez que hubo un primer beso y yo, ¡ah! Me besaron a mí, que soy jetón. Yo, claro, porque además mis amigos me la montaban por jetón. Y tú imagínese, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusión y y jetón. Etón. No, no. Entonces, jetón. Entonces tenía todos los apodos del mundo. Jete Llanta, Boca Toma, Noches de Boca Grande, me cantaban. Turururu, tururura. Y que mi lado era el Bocato, mi equipo era el Boca Junior, Ah, y en España era el Getafe, que mi película era el Armagetón. No, lo que no. querás, lo que querás. Hasta que yo mismo empecé a reírme de mí mismo. Obvio. Entonces dije, no, voy a empezar a reírme de mi mamá. Me dijo, ríete de ti mismo. Si tú no te ríes de ti mismo, si tú no te burlas de ti mismo, así, si tú te burlas, los desarmas. Y ¿Fue tu yo, mamá la que te contuvo claro, en ese momento? claro, fue Más mi allá de mamá. la psicóloga, ella, Yo creo más que que papá, fue más de mamá, tener esas sí, 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 conversaciones, sí. tú Fue vales. más mi mamá, indiscutiblemente. Y fue mi mamá psicóloga, ¿no? Ujú. Algo que jugaba de los dos lados, pero fue ella. Y me dijo, búrlate de ti mismo. Y empecé a burlarme de mí mismo. Y yo, ¡ah! Marica, Funciona. perdón, Sí, 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 no me están funciona. jodiendo, qué bacano. Entonces yo dije, "Mira, ¿qué más jodo yo? Ya sé. Entonces, pues, entonces, mira, puedo hacer la boca de Faustina Esprilla. Dice, ay, y empecé a hacer gestos, Jetas. jetas. Uy, qué Ay, qué pucha. historia. Dice, miren, y cuando fui a votar por primera vez, y mire, puedo votar por mí mismo, por el tarjetón. Y así, una cantidad de vaina. Entonces la gente se reía de que yo me riera de mí mismo. Dije, Antes de esa estrategia de mamá de reírse de mismo, dijiste, hubo un momento en que me sacudí. A mí me pasó en el fútbol. Me pasó, yo era pequeñito ay, maricón en mí, y el chicle en el pelo y todo, hasta que un día me volteé y le pegué un puño a un negro como de 1,90, sí. me fracturé la mano, Ah, el tipo ni se mosqueó, y le pegaste no, abajo. o arriba, pero me dijo, bien, pelado. ¿Así te dijo el Así man? es, sí, me dijo, así es, papá, no se la deje montar. Hubo ese golpe o ese gesto o ese sacudón. ¿Recuerdas esa escena Sí, sí, específica? ¿Cómo fue? sí. Creo que muy Que dijiste, similar. no me la Sí, dejo montar más, sí, pues. sí. Yo me acuerdo, fue tercero de primaria. Nosotros hacíamos la fila antes de entrar al salón en el patio del colegio, tomando distancia. Y atrás mío había un pelado apellido Alegría, que de Alegría no tenía nada. Ujú. Y, y empecé a pegarme, a montármela, jetón, no sé qué, jetón, no, jetón. Y yo, mierda. Hasta que me sacudí lo mismo, volteé y le pegué así. Y ¡Pah! entonces, la famosa frase de, uy, a la salida, La Jalea, nos a la vemos. salida. Eso. Papá. Y yo, pues, a la salida. Pues sí. Y ahí, vos sabes que en cada salón hay un líder. Y entonces estaba el líder de todos nosotros, me acuerdo tanto que se llama Gonzalo Paredes. Y yo digo, pelea, pelea, a la salida, Cifuentes con Alegría. Y yo, bueno, y yo, pues, en el momento, listo, voy. Y después, ay, voy. Sí. Miércoles, Eso voy. da susto. Claro, pues a la salida nos fuimos, salimos del colegio, había una construcción. Y yo recuerdo que dije, bueno, ya, estamos aquí a lo que sea. Vamos. Yo no sé cómo se hace. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos y arranqué, y lo reventé. Pero con los ojos cerrados. Cuando yo abrí los ojos, el hermano estaba todo ensangrentado. Le Ay, pegué en la nariz, seguramente, ya no me acuerdo bien. Pero estaba tan ensangrentado. Y yo, ay, perdón. Y no. me puse a llorar con él. Y, ay, perdón. Y llegué llorando a la casa. En esa época uno se iba a pie, el mundo era mucho más tranquilo. Se iba a pie. Y llegué llorando y con sangre en las manos. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Es que estuvo en una pelea. No puede ser. ¿Y por qué te dejaste cascar? Me dijo, no, yo digo cascar al otro. Me dijo, entonces, ¿por qué lloras? Porque le quedé la nariz. Y yo con ese miedo y no fui al colegio como 3 días pensando que el papá iba a ir a Claro. pegarme.
No, Bueno, pero ahí me sacudí. Entonces dije, sí claro. puedo, sí puedo. Y me gané el respeto del resto del salón. Exactamente. ¿Cómo Ahí fue. empezaron ellos al tercer día que No, regresaste ya me a dijeron, mirarte? sí, Fuentes, bien, bien, vení, que vamos a jugar, a incluirme, vamos a jugar fútbol, que vamos a jugar, vamos a la tienda. Wow, increíble que el mundo sea así, Ah, increíble, porque no tiene por tener qué que ser llegar a así. ese Sí, punto, ¿no? no, no, no. Pero bueno, Bueno, ese Camilo que hacía muecas en el colegio, que ya hacía imitaciones, que imitaba al rector, sí. cuando llega el momento clave de la vida, crítico, que los papás le dicen a uno, bueno, ¿de qué va a estudiar? Ah, no, yo la tenía clara, yo Había, dije, pero no había en esa época ni la posibilidad, o por lo menos socialmente y familiarmente, de estudiar arte o de no, estudiar no sé no, y qué, menos en o Popayán, menos en Popayán. Era medicina, arquitectura, ingeniería, odontología sí, ni y siquiera ni odontología, siquiera. que odontología era en Cali o en Manizales. Exacto. ¿Cómo se vive esa escena del papá y el mamá que te dicen, bueno, amigo, ¿usted qué va a hacer y cómo tomas tu decisión ahí? Pues primero yo ya era un tipo empoderado porque estaba en 11 y los que estamos en 11 nos empoderamos. Aparte yo era el director era del grupo de teatro, era el director del periódico, el colegio, era el chacho. Estaba en el Metidísimo. equipo de baloncesto, fuimos campeones, yo era titular, era los postes titulares. No, era el chacho. Entonces ya, vos sabes, estaba ahí posicionado. Hubo un concurso de canto, me lo Ah, gané. Yo no, otro mejor dicho, estatus. ya, pero habilité 2 materias por andar preocupado, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el cielo había que estudiar. ¿Habilitaste qué materia? Me recuerdo química y cálculo, Uf, imagínate. pucha. Y entonces casi que me quedo, pero obviamente pues no, mis compañeros me apoyaron, la familia me apoyó, en fin, nos graduamos, pero yo era el chacho. Entonces le dije, no, yo hago reír, actúo, me gustan las letras, arte, voy a ser artista. Mi papá, ¿qué? ¿Perdón? ¿Vos de qué estás hablando? Yo le digo, no, pues yo quiero ser artista, voy a ir a ser Claro. actor, me voy para Bogotá. Ah, ok. ¿Bogotá a dónde? Pues a donde mi tía. "Ah, ¿y con qué plata? Pues papá, ¿no? Digo yo. ¿Y qué hace un actor? Yo, pues, aparece en la televisión, ¿no? Cine. Y te voy a decir, me dijo, te voy a decir lo mismo que te dije cuando lo del baloncesto, porque yo estaba obsesionado con el baloncesto. Me dijo, ¿usted piensa ser jugador profesional de baloncesto? Le dije, pues si se puede. Bueno, ¿usted cree que con la estatura que tiene 1,88 va a ser un jugador profesional al lado de los que tienen 2 metros? Yo le dije, no. Hubo ese silencio así. Te dije, tenés toda la razón. Y entonces lo mismo te digo como actor. ¿Vos crees que vos vas a ser un Ronald Ayazo? ¿Vos crees que vas a ser un Carlos Muñoz? ¿Vos crees que vas a ser un Aliumar? Los nombres Entonces de la época, ¿no? pues me gustaría. Me dijo, no, mijo, eso no es así de fácil. Primero que todo, eso no es una carrera. Ok. Segundo, yo no creo que vos seas drogadicto, alcohólico, mujeriego, un vago caminando por ahí. Le dije, no, papá, pero ¿cómo así? Me dijo, claro, porque ese mundo es así. Yo, no puede ser, no, papá. Pero aparte, bueno, si el mundo fuera así, pero eso no es lo que has criado, no confías en mí. Yo le dije, no, en vos sí confío, pero en el mundo no. Y yo, wow. Pero en medio de todo, perdón, Cami, era una conversación sincera, no, 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 Sí, no, pero era su perspectiva. era su perspectiva y él abrió su corazón y Y te de dijo de su, ese momento. exacto. De pronto tenía razón en que no era una carrera. Entonces me dijo, no, estudie una carrera, le dé un cartón. Y cuando termine, ahí sí haga con usted. Y ahí fue que yo entré a estudiar medicina. Entraste a estudiar medicina y bueno, ¿con qué mundo te encontraste? ¿Te empezó a Ah, apasionar a partir de qué momento? no, te voy a explicar porque es que yo entré a regañadientes, Ah, obligado. Dije, no, obligado. me toca, qué carajo, no. Ah, me voy a entrar ahí en un mundo ahí de científicos, de sé qué, haciendo esa cara así, Sí, sí, sí. sale otra vez la jeta y digo, no. Y entro a primer semestre y como a los 15 días, bueno, primer semestre es una barraquera porque te invitan a bienvenidas de primíparos, Sí. sos la novedad, en fin, todo el mundo tiene los ojos puestos, ya entró el kinder. Y hubo la semana cultural, fue como a los 2 o 3 semanas de haber empezado,
sea, de fiesta en fiesta y luego Semana Cultural. Y yo dije, no, ¿qué es esta berraquera, Tú una hermano? dicha. Semana Cultural. Y yo, bueno, auditorio de medicina, concurso de chistes. Y el concurso de chistes yo veía que había médicos, internos, residentes, estudiantes contando chistes. Mira, yo veía médicos con bata y fonendo y salían a contar chistes, salían del hospital al auditorio y contaban chistes. Y yo, ¿qué es esta vaina tan rara? Eso es un mundo, ¿qué es eso? Y me reía, eran buenos chistes, pero yo ya era bueno contando chistes en el colegio. Entonces, de pronto dicen, algún espontáneo que quiera contar un chiste y yo no sé por qué levanté la mano. Ay, hijo de O sea, madre. yo sé que fue un ángel que de Sí. pronto dijo, aquí arranca lo tuyo, papá. Vamos. Se Es levanta la tu mano y así, momento. sí. Y salí a contar chistes y en esa época los chistes eran largos. Los de moda eran la Nena Jiménez, el Negro Palomino, Enrique Que eran como Colavisa, el historias, Flaco, ¿no? eran como historias y entonces uno le paraba bolas. No era, hoy en día son muy rápidos, ton, 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 ton. Pero antes era así. Yo imitaba al negro Palomino, El negro palomino. que hablaba de Pasado de pasaba melanina. melanina, 48. 48 caoba. Caoba. Bueno, El negro palomino, una institución de del una humor. institución del Valle del Cauca, Sí. estaba el flaco Agudelo, ¿eh? Ah, Entonces, claro, entonces yo empecé a hacer los chistes haciendo voces de ah. gamines, entonces, ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué, bra? ¿Yo qué? Y entonces el viejito decía, ¿cómo te parece que yo y hacía la jeta así? Ah, Y hablaba, pues, obviamente, como el afrodescendiente, ahí, toda la vaina, ay, ve, eh, ¿qué? ay, ¡Ay! ¿Vos de qué me estás hablando? ve. Entonces le gustó a la gente y gané. ¿Qué? O sea, un primíparo espontáneo y ganó. No Entonces me me digas. convertí en el primíparo más famoso. Y dice, Claro. vaya, vos sos el primíparo que ganó. Y al otro día las peladas, ay, tú eres el primíparo. Y yo, Mm. ¿qué es esto? Bienvenido al mundo de la medicina. Y ese fue mi mundo, hermano. Yo en medicina estaba, creamos, fui cofundador del grupo, el único grupo de teatro que hubo allá y lo llamamos anfiteatro. Buenísimo Y, y, nombre. y hacíamos comedias escritas por nosotros. Por ejemplo, ustedes vieron Shrek. Nosotros habíamos hecho años atrás una versión como la de Shrek y se llamaba Caperucita Roja, ¿quién se come a quién? Y ahí Ajá. aparecía Pinocho, aparecían los tres cerditos. O sea, yo cuando vi Shrek y dije, wow, increíble que esto 20 años después haya salido, ¿no? Bueno, entonces hicimos eso, muchas obras. Y entonces nos volvimos famosos por estar en el grupo de teatro. Claro. Estaba en el coro de cámara, estaba en el equipo de baloncesto de la universidad, contaba chistes. Entonces, no, pues Eres era el popular. popular. Y uno en la vida, hay un momento en la vida que uno quiere ser popular, Sí. encajar. A todos nos pasa. Ya, a son de chiste yo contaba, entonces bueno, hacía visita a la novia y estudiaba de 1 a 4 de la mañana. Sí, paralelamente se usaba mucho eso, ¿no? Sí, Llegar después de vivir sí, a a estudiar. estudiar. A las 2 de la mañana, Ya, despertador y, pa. y hágale. ¿Qué te empezó a captar de la medicina? ¿Qué te empezó a enamorar en esas bases que son anatomía, No, las bases fisiología? me parecían Las lo más bases son hediondo. tremendas, No, no, no. Eso bioquímica, son muy biología, fuertes. neuroanatomía, No, histoembriología, no, no, durísimo, no, ¿no? no. No, ya cuando uno entra a clínicas, o sea, en quinto semestre, que empieza uno a ver la semiología, que es el método para eh, interrogar y El además diagnóstico. examinar al paciente. Entonces, eso me cautivó, me llenó. La interrelación con el paciente. Entonces, si vos te das cuenta, cuando uno ya entra a la parte de la humanidad, ahí hay un clip. Entonces dije, ok, Esto está chévere. eso está chévere, por aquí iba haciendo. Luego vi lo de la cirugía y yo, oh, qué chévere, me gustaba las manualidades de la Ujú. cirugía. Medicina interna me parecía asombrosa. Luego entró, y a medida que van avanzando los semestres, entonces yo pediatría muy chévere, el contacto con los niños, que lo Sí, hablábamos sí. ahora fuera de cámara. Psiquiatría me pareció fantástico y yo no sé por qué tenía una conexión con los pacientes psiquiátricos. Yo no sé, mi hermano, yo me ponía a hablar con ellos y era como que ellos conmigo conversaban. Sí. Entonces yo decía, ¿será que yo también pertenezco a este mundo? No sé. No sé, Sentían había confianza, un ¿no? match, pues porque no los veía con una patología, sino como un ser humano que necesitaba un acompañamiento, un entendimiento de alguna manera. Bueno, cada momento fue muy chévere hasta que llegué a urgencias en el internado.
¡Oh! La rotación por ¡Wow! urgencias. No, dije, no, esto es porque eran retos permanentes. Llegó un paciente herido, llegó una hemorragia, llegó una ACV, llegó un paciente con dolor en el pecho. Entonces, ¿qué puede ser? Un infarto, una costocondritis, no sé qué, era un reto. Entonces, era estar ahí, La la adrenalina. adrenalina, eso me encantó. Qué bueno. Y tuviste, no va a decir enemigos, pero sí detractores dentro de la facultad. Claro, Los claro, mismos directivos te claro. llamaron un día Mm, al orden. ¿Y sí. qué te dijeron en esa Pues conversación? obviamente, pues como era popular y entonces ya era el payaso, y yo lo. Mira, En el buen sentido, ¿no? sí, sí, no, El no, clown. pero es que yo siempre he visto payaso en el buen sentido. A mí me lo han tratado de decir de manera denigrante. Y yo siento que el payaso finalmente es alguien que es capaz de hacer reír a otra persona, bien sea con su contenido verbal, con su contenido visual, con sus muecas, o cayéndose, o con un performance, lo que sea. Pero eso es ser un payaso. Alguien en algún instante de la historia lo tomó como manera de, de hacerle daño, de humillación. Eres un payaso, como si fuera poca cosa. Y qué difícil que es vestirse, pintarse de payaso o poner la cara de payaso y hacer reír a otra persona En pro del en otro. pro del Es otro. un tema de Entonces, servicio. exacto, es dejar de sentir o ser lo que soy yo para hacerte reír a vos Independientemente de cómo estés vos internamente. internamente, independiente. ¿Qué te dijeron en esa reunión los Entonces directivos de me la llamaron los universidad? directivos y dijeron, Cifuentes, venga, papá. venga papá, decano, jefe de departamento, Uy, había otros Dios dos mío. profesores. Decía, venga, muchachito, venga, Muchachito. muchachito. eh, lo hemos citado aquí porque queremos tener una conversación con usted. ¿Usted sabe lo que es la medicina? Yo, sí, claro, pues. Ok, ¿usted es consciente de lo que es el arte de la medicina? Y yo, sí, señor. Entonces, le vamos a hacer una pregunta. Decíase, porque esto es una cosa muy seria. O médico o payaso. Ay, Dios. Y yo, como vuelvo y repito, no me sentía ofendido porque me dijeran payaso. Y yo le dije, ¿y por qué tengo que escoger una de las dos? Entonces me dice, porque es así. Esto es muy serio. Esto no da lugar para chistes, para bromas, para bromitas. No, no, no. Esto es serio de los cinco sentidos. Entiendo que en esa época así se trataba la medicina, pero la vida nos ha enseñado todo lo contrario, que realmente la humanidad, el sentimiento, la bondad, el altruismo, la conexión espiritual entre las personas, puede ser que yo llegue mucho más a ti con una conversación, con una sonrisa, con hacerte reír. La risa eleva la serotonina, la adrenalina, Eso no se sabía en ese no se momento. sabía en ese Vino momento. décadas O después. no se sabía por lo menos aquí en Colombia o por lo menos en el Cauca, porque ya Patch Adams había adelantado el camino. Se daba cuenta que sí, que con la risa había bondades, había muchas cosas que el cuerpo la recibía para bien y las fuentes se recuperaban mejor, su mentalidad, su apertura a los tratamientos era mejor. Entonces, yo dije, pero pues con respeto, con todo respeto, doctores, pero no veo por qué riñen el uno con los otros. Los dos tienen que ver con la humanidad. Entonces me dijo, no, señor. Una cosa es ser payaso y otra cosa es ser médico. Usted tiene que atender al paciente y curarlo. Dije, ok, yo no entiendo, pues listo, yo lo acepto. Y me fui aceptando ese designio, pero en el fondo yo sabía que no. Yo dije, no, voy a demostrar que no. Voy a demostrar que sí se pueden las dos cosas. Y la historia nos dio la razón. ¿Cuál es la escena, el momento, el evento, donde tienes esa revelación divina y donde tienes una persona que te echa el ojo? Porque siempre hay un ángel que aparece por ahí y decís, ya, mi ciclo en la medicina ha terminado y Mm, esto es lo que voy a hacer yo en la vida, hacer mm. reír, imitar, cantar, ser un artista. Una vez yo salí del baño, estaba desnudo y me miré mi cintura, miré mi zona íntima y dije, sí, vos naciste para hacer reír. Obvio que le Es, creo, hombre. esa Yo fue estaba la aquí con la revelación. lágrima aquí. Esa fue la revelación, esa fue la revelación. Naciste para dar risa. No intentes más. Pero hubo una Lo tuyo. invitación de Lenita No, no, Vargas no, y no. hubo un ángel que Sí, no. apareció por ahí que Sí, te sí, dijo, sí. vente para acá. Profesionalmente hablando, bueno, Eso, profesionalmente. en Popayán hubo varias personas, Luis Fernando Hoyos, Carlos Álvarez, eran amigos que ya estaban como en el negocio de traer artistas y fui telonero de los Visconti en una gira
por el suroccidente, o lo que es Cauca, Valle y Eje Cafetero. Y Bogotá también los trajeron. Entonces, Luis Fernando Hoyos, en ese entonces empresario, Fernando, yo es mi amigo. sí, ¿vos lo Yo conoces? jugué fútbol con él, de Pereira. Jugué Sí, fútbol en Manizales, sí. odontólogo. Ese es mi amigo, un central bravo, No ¿eh? jodas. Claro, Luifer. Luifer es mi hermano. Tú Ah, eres mi hermano hermano del del alma, alma, realmente realmente el el amigo. amigo. Luifer Hoyos, si me estás viendo, mira, Increíble, no sabía, todo cerró. ¿verdad? No Tremendo sabía. defensor central, ¿eh? De Hoyos y Hoyos Por Producciones. favor. Ahora sí, Bueno, cerramos paréntesis. entonces resulta que Él te dijo, sí, me hombre. dijo, ve, mira, le va a decir, mijo, voy a hacer una gira Con esa con los pausa, Visconti, me gustaría que estuvieras, porque él todo el sí, tiempo con con la esa risa, la sonrisa. sonrisa él tenía un sitio en Popayán que se llamaba Pupeto, y era la Lo meca del tuvo en encuentro, Manizales, lo tuvo en Pereira, el mismo. el mismo, Sí, el mismo imagínate. Y nombre, esa era la claro. meca del entretenimiento y de la farra Ahí en llegaban Popayán. todos. Allá llegaba, yo llegaba ya a cantar cada 8 días. Bueno, y efectivamente hice la gira y ¡pum! Hubo una gran aceptación y dije, qué chévere. Y en una de esas va Vargasville, el manicomio de Vargasville con Saulo García, Sí, gran ángel en tu gran vida. ángel en mi vida, los dos grandes ángeles en mi vida, y Elkin Arboleda, eh, van a Popayán a hacer una presentación. Yo los invito a Pupeto y les hago una audición, sí que si ellos supieran que era audición, ni tampoco era con el ánimo de que me invitaran a trabajar, sino cansado de que todo el mundo me dijera, vos sos muy bueno, andate pasado felices, sos muy bueno, pero cansado de eso porque finalmente es tu círculo cercano y dice, eso lo hacen pues porque Sí, sí. Y ya, uno dice, todo el mundo todo me el dice, mundo, no, todo y el mundo no, son los tres amigos. exacto, entonces Ese es resulta, tu mundo. ese es el mundo, sí. Entonces dije, vamos a ver si es verdad. Y los invité. Ese día me acuerdo tanto que hubo toque, ley seca por alguna razón. Entonces cerramos el bar y les dimos solamente la cena y solamente a ellos, eran 4. Y yo actué y empecé, ¿cómo quieres que te dé mi corazón si no me dejas divertir? Y yo, wow. Luego empecé a hacer We Are the World. There comes a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. They are people dying. Oh, it's time. Empecé a hacerlo todo. Y ellos, Increíble. wow, qué bacano. Luego dice Juan Gabriel, y, me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no se... Bueno, en fin, y entonces, wow. Y entonces dice Crisanto, usted es muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, muy Es bueno. Crisanto. Entonces yo dije, Es bueno, Crisanto. sí, sí, está Bueno, muy bueno, 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 bueno. muy bueno muchacho, muy bueno, está muy bueno. Entonces me dicen, y le digo, dígame la verdad, ¿tengo o no tengo madera? Me dice, sí, hermano, usted es muy bueno, muy bacano lo que usted hace. Y como a los 8 días me recibí una llamada. Me dice, ¿quiere trabajar con nosotros? Yo, ¿qué, hermano? ¿Qué es esta vaina? Y sí, me dijo, sí, vamos a hacer una gira nacional. Nosotros te mandamos los tiquetes y los libretos porque vamos a hacer parodias. La idea es que vos hagas las parodias. Me mandaron las parodias por fax porque no había Sí, internet. señor. Imagínate. Y entonces, allá el camarógrafo hizo, Se acordó del el fax. fax Se hizo, acordó. estamos hablando de historia patria. Y ahí arrancó la historia. Ahí arrancó la historia. Ya para redondear, Cami, porque podemos seguir, Ah, horas no. enteras. Aquí hay 1000 temas que se nos están quedando entre el tintero, milagros en tu vida de sanación, con tu cáncer de huesos, que Claro. hubo un milagro realmente. Pero quiero redondear la charla con esa conversación, si hubo o no, con tu padre después, ya para cerrar el ciclo. Después Él te vio de haber triunfando, llegado acá, uy, él te vio en la cima, él te vio facturando. ¿Qué te dijo el viejo? Porque el viejo había dicho cosas que él consideraba sabias, que él consideraba en tu guía. Hubo esa conversación, Cami, se cerró ese ciclo. hermano. eh, te voy a ser honesto, hermano. No, increíble que uno diga te voy a ser honesto, o sea que el resto que dije es por mí. Eh, las, la gran mayoría de la conversación que hemos tenido, yo la he platicado en otras entrevistas, no las mismas, pero sí temas similares. Pero eso que me acabas de preguntar nunca me lo habían dicho. eh, y el viejo sí alcanzó a verme ya yo estaba en RCN, en Francotiradores. em, Vio que me estaba yendo bien,
vio que hacía unos... Y recuerdo que 8 días antes de él fallecer, se celebró el Día del Padre. Yo fui a Popayán eh, y le di serenata. Le di serenata. Mi padre ya estaba en una enfermedad, digamos, en los últimos momentos de una enfermedad que no se cuidó. Él era diabético, pero no se la cuidó adecuadamente, entonces terminó ciego, perdió su visión pues por la misma diabetes, por un problema del nervio óptico, eh, en diálisis renal. Estaba muy limitado. Mi papá era profesor universitario de idiomas y leía mucho, era un hombre muy lector. Y al quedar ciego, porque fue la noche a la mañana, él se acostó y se levanta y queda invidente. No pudo volver a dar clase, que era su vida, no pudo volver a leer, que era la otra mitad de su vida. Qué duro. Entonces yo empezó a irse de para abajo, pero bueno, el día del padre fui y le di serenata. Y sale y me dice así, así, Ay, lo no. mira, me dice, mi hijo, ¿cómo estás cantando de sabroso? ¿Cómo estás cantando de rico? Gracias, gracias por reconfortarme el alma. Gracias. Y me alegra mucho que hayas llegado a hacer lo tuyo. Definitivamente eso era lo tuyo. Qué bien que vas por muy buen camino. Dale, sigue así, mijo, sigue. Así me acuerdo tanto que me dijo. Ese día, la serenata fue el sábado, previo al Día del Padre. El domingo del Día del Padre fuimos a almorzar. Comió como nunca. Por diabético no podía comer lo que le quería la gana. Comió lo que le dio la gana. Y en la noche llegamos, o sea, fue el almuerzo, en la noche llegamos y empezamos a hablar de una cantidad de cosas. Fue esa conversación que nunca tuve con él. Esa conversación donde me dijo, mira, yo fui así, así, hice esto, esto, con tu mamá pasó esto, tú naciste así, una cantidad de cosas que no sabía en mi vida. Ellos se separaron cuando yo tenía 14 años y me dijo por qué había sucedido. En fin, y fue como una sincerada de esas que vos no esperás. Yo, qué rico. Hablamos hasta las 5 de la mañana, ese día, esa noche. Al día siguiente yo volé para Bogotá y a los 8 días se fue. Ay, Y yo, Cami. pero sí, alcanzó a ver un pedacito. Gracias Pero a yo sé que Dios. él está viendo arriba y debe estar diciendo, no se estaría haciendo esto. Ya, porque vio que crucé para el lado que era para servir. Sí, señor. No, parejo. El Pero bueno, servicio. ay, mira, generalmente me dan una cobija para secarme las lágrimas. Gracias, gracias. Ay, mi Cami Siempre- bello. y gracias a, No, a, ay, a los, cuidado. a los pañuelos Cesar. Pañuelos Cesar. Pañuelo César. Así que ustedes Mucho más siempre que un pañuelo. Un amigo. un amigo para el alma. Gracias, Lirus. Ay, Cami, gracias. Gracias Gracias a por ti. abrir tu corazón. Gracias por esta charla que Increíble la estocada final que me acabas de dar. Gracias. me nació del corazón Gracias, hermano. averiguar ese momento porque pasa mucho con los viejos, ¿no? Que a veces quedan conversaciones pendientes, pero gracias a Dios la tuviste y larga y profunda y conociste a tu viejo 8 días antes de irte. Gracias, Cami. Eres de esta casa. Hablo en primera persona, te adoro, te amo, cuenta conmigo, pero también hablo por Bravísimo porque sos de esta casa. Gracias, hermano. Siempre sos bienvenido, siempre con tu show, siempre con tu buena onda. Y hoy vemos a un Camilo maduro, muy delgado, Y eso que me vine verde, muy pero soy desinflamado, maduro. pero sobre todo viviendo tal vez el mejor momento de tu vida, Cami. Gracias, Marce. Gracias, gracias por este momento. Y otros tantos que hemos vivido, pero este ha sido muy especial. Y vos sabes que sos un hombre muy, muy cercano, muy espiritual. Y yo siento también a Bravísimo como esa casa con la cual yo cuento. Siempre Que contás. yo llego y vea, ya tengo unos hermanos y unas hermanas que donde puedo ir a escampar, donde puedo ir a conversar, donde podemos ir a reírnos, a pasar un rato chévere. La gente ama a Bravísimo y la gente sabe que cuando las cosas se hacen con amor, con respeto y con tanta humildad de espíritu, siempre, siempre la amarán. Y Bravísimo, uno ama a Bravísimo por eso. Y yo a vos te amo, hermano. Yo también te amo. Y gracias también. Amamos a este hotel Grand Park aquí en el centro de ¿Ah, sí? Bogotá, la carrera quinta con 25. Tremendo hotel, piscina climatizada. Esto es una locura, no lo conocía. Y él dijo, cobija, Mira. hay cobija. Ah, Y hay ese- pocillo. ah, ¿Cuántas tenés?
No, sabes Toda que una no, miscelánea, ¿eh? no, no, Misceláneas y fuentes. no llevo la cuenta. Yo, la verdad, pues tengo un emprendimiento y espero que lo apoyen. Ya ¿De lo verán. cobijas? Sí, de cobijas y mugs. No, yo siempre lo atesoro mucho, siempre, siempre, porque lo que se entrega, lo que ustedes nos dan, lo hacen con cariño. Y es simplemente uno recuerda, mire, el día que Bravísimo deje de hacer esto, la gente va a decir, ¿y mi cobija? ¿Y mi mug? ¿Jorge Alfredo Vargas la va a reclamar? ¿Qué va a decir Jorge Alfredo? Oye, qué berracos, ¿cómo hacen con esta cobija? Divina, esta cobija la tengo desde que era niño, desde que yo estaba con Pacheco, era impresionante. ¿Don Sí, Pacheco? sí, Pacheco. Bravísimos sin tapujos, el podcast imperdible Camilo Cifuentes. Gracias. Bravísimos sin tapujos, el podcast.